Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolucionaria Mentes. Por fin tenemos un nuevo capítulo para mostraros. La verdad que llevamos con este episodio bastante tiempo. Hace bastante tiempo que lo rodamos, pero hemos estado con otros proyectos y no hemos tenido tiempo de ponernos con él. Pero es un capítulo súper bonito, la verdad. Estamos con Salvador Salvadó y Emma Adán y su historia es súper interesante. Muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, somos 812 Producciones y estamos aquí terminando de editarlo. Este capítulo se va a estrenar el 31 de octubre de 2025, pues como una conmemoración para el Día de la Reforma. Así que nada, sin más, os dejo con este capítulo. Vais a ver que hay algunos problemas técnicos, estamos súper frustradas, la verdad, pero bueno, son cosas que pasan. Hemos perdido parte del material y entonces, si nos estás solamente escuchando, no vas a notar ninguna diferencia. Pero si te gusta ver los capítulos, pues podrás ver la mitad del episodio y la otra mitad nos quedamos sin cámaras. Entonces, bueno, pues hay una parte del vídeo que no tiene vídeo como tal. Lo sentimos mucho de nuevo, somos las primeras entristecidas, pero bueno, deseamos que lo disfrutéis y os dejamos con la preciosa historia de estas mentes revolucionarias que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo. Y ya veréis por qué. Hasta pronto. Pues muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este podcast de 812 Revolucionaria Mentes, donde estamos investigando sobre la historia de estas personas que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo, y donde alguien revolucionó sus vidas. Estoy esta tarde con Salvador Salvadó y Emma Adán. Creo que vamos a alucinar con sus historias. Conozco un poco de la de Salvador, de la de Emma no, pero Emma ya me ha dicho que sus abuelos ya eran protestantes. Sí. Y esto es ya algo, una reliquia. Sí. Así que yo me voy a callar ya, porque ya quiero empezar a escucharos. Así que os pregunto a los dos, ¿en qué año nacisteis? Y ¿cómo era vuestra familia? Ya parece que eran creyentes. Los míos sí. Yo nací en el 36 y sí, mi familia ya eran creyentes. Todos. Los que yo conocí, todos. Eran 8 hermanos y todos eran. Alguno pastor incluso. ¿Y cómo había llegado tu familia a ser protestante? Pues eso sí que no sé exactamente. Fue mi abuelo el primero. Porque en Alicante, yo soy de Alicante, en Alicante se abrió una iglesia y se ve que el hombre, pues le hizo gracia, entró, escuchó y él fue el que continuó con el resto de la familia a explicarles, pues mira, esto está bien y tal. Y así empezaron. Quería preguntarte también cómo fue para ti. Naciste en Alicante, me dices, Sí. y cómo era el ambiente en el 36, justo empieza la guerra. Sí. Y eso de ser protestante no era la mejor idea en esa época. Bueno, entonces teníamos que ir por las casas, hacer los cultos un poco en las casas y en los diferentes hermanos que habían, pues un grupito aquí, un grupito allá. Y yo empecé también yendo a la escuela dominical, pues a casa de un hermano que fue Samuel Rodrigo, que después fue pastor incluso. Y así teníamos que ir, de casa en casa, con las puertas cerradas. Claro. Y que no se oyese grandes cosas. ¿Cuántos os En Alicante reuníais? fue un poquito duro, a lo Duro. mejor más que en otros sitios, porque siempre decían, ya habíamos matado a José Antonio Primo de Rivera. Fíjate, os acusaban a vosotros de... Bueno, ya claro, te acusan de cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero basta que hubiese un caso así, que ya estábamos bastante perseguidos. ¿Sí? Ya. Costó bastante. ¿Y en qué cosas notabais que erais perseguidos? ¿Qué os hacían? Bueno, Aparte yo de como era acusaciones. una nena no recuerdo mucho, pero el no estar bautizadas. Claro, un estigma Cuando ya. ibas a una escuela, si no estabas bautizadas, al final teníamos que decir, ya nos han bautizado, pero es que hace tiempo y no sabemos dónde exactamente, porque si no,
Aquí la cosa iba mal, Ya, iba mal, sí. Se pasó un poquito mal. La juventud fue un poquito, hasta ya los 14 o 15 años, que ya las cosas parece que iban un poquito mejor. De nenas fue un poquito duro, porque se reían de ti y no se te hacían mucho caso. Sí, sí, nosotros no estábamos bautizadas, porque la parte de mi mamá eran creyentes, pero la de mi papá no. Él no ya. se metía. La verdad es que él no dijo, nos quieren bautizarlas, pues vale, pues es igual. Pero sin decirle nada a mi mamá, mi abuela, por parte de padre, un buen día nos cogió de la mano y nos llevó ¿Y os y bautizó? nos bautizó. Y la Fíjate. familia quedó ahí un poquitín porque mi mamá pues se Claro. enfadó un poco. Hombre, claro, sin su Sin consentimiento consentimiento, ni no nada. estábamos bautizadas. Mi hermana Elizabeth ya era un nombre raro, porque en aquellas épocas Elizabeth era un nombre raro. Ya, Y yo, Emma, tampoco no era muy corriente. En ya. Alicante éramos dos, nada más, Fíjate, que todo supiéramos. Alicante y... O sea que sí, se pasó un poquito regular. Aun siendo nenas, lo notabas, ¿eh? Claro, Notabas. Yo, por ejemplo, iba a una escuela y cuando me llegó la época de ir a hacer la comunión, me cambiaron de escuela y dijeron, ya, ya ha hecho la ya comunión chocó en la la otra. comunión, porque si no ahí vas Porque a si no, tener... claro, era difícil, ¿eh? Parece que no. Y dices tú, "Mm, podríamos haber quedado traumatizados. Suerte que no. Menos No, mal. no, pensábamos, bueno, esto es lo que es verdad y ya está. Ya, lo Sí, sí. vivíais con más Sí, naturalidad, sí, ¿verdad? la verdad es que nosotros sí, yo sí. Aquí saca Salvador una Biblia centenaria. Hablando de su abuela, bueno, pero es que esta Biblia era la Biblia familiar, ya se notas. Y la costumbre que había en las familias era escribir cosas importantes de la familia, nacimientos de hijos, defunciones, etcétera, etcétera. Y está es un poco, leyendo aquí vemos un poco la historia. Si me permitís, solamente transcribiré porque, claro, la caligrafía es difícil y a veces pero, por ejemplo, pone año 31. Mi hijo Enrique salió Así, probado para cabo. Ah, Su tío sí, era carabinero. sí. Así que fue carabinero, era carabinero, bueno, y salió probado para esta cabo. próxima es mi favorita. Ese sí. El, el 14 de abril entra a gobernar la República en año 1931. Las cosas importantes son las que se apuntan en la Biblia, que Sí, empieza la sí. República en España. Mayo 12 por la noche del 1931, quemaron los conventos. Fíjate. Sí. Septiembre, día 5, jueves, marchó mi hijo Juan al Ferrol el año 29. Esta familia tenían Mi mamá tenía 3 hermanos y 5 chicas eran. Los 3 hermanos, no sabemos exactamente, bueno, quitando de uno, en la guerra desaparecieron. Ya. Mira, el día 25 marcharon mi hijo Que para Juan una madre, de yo cabo. siempre me acuerdo de pequeñita y nosotros vivíamos, mi yaya vivía en la planta baja y nosotros en el piso que se comunicaba. Y siempre a la hora de acostarnos decíamos, ya, que ya estamos en la cama. Y la yaya subía y nos hacía orar. Mm. Y siempre orábamos por estos tíos, que volviesen, que los viesen. Nunca los vimos. Pero ella no perdió la fe, ni los demás tampoco. Marchó mi hijo Enrique de sargento al frente, Dios lo guarde. A mediados de noviembre desapareció de la casa de campo mi hijo Enrique. Enrique desapareció en el frente de Madrid. Nunca se sabe. Ese era el mayor. Se marchó mi hijo Antonio voluntario al servicio. Sábado 29 de agosto, no sé, no pone el año. Se fue mi hijo Antonio de miliciano en el regimiento Largo Caballero número 12. Septiembre, lunes. Se fue mi hijo Juan de carabinero. Día 25, viernes, septiembre. Se fue mi hija Nieves de enfermera. Sí. Dios los guarde.
Ay. Pues eso en Pues realidad ese pequeño, el Antonio, sí, sí que finalmente, cuando todo lo pasó y al cabo bueno, mi yaya ya se había muerto y todo, Alemania dijo que había estado en el campo de concentración de allá y que lo habían matado, que había muerto y que le daban una pensión. sí. El otro hijo fue la retirada, pasó a Francia. Francia le cogió, después La guerra pasó mundial. a campos de concentración en la Cataluña Norte y después cuando pasó la ocupación alemana no se sabía Ya no nunca se más. Ya sabe no. más. Lo único que sabemos es que murió en el campo de concentración de Mauthausen, Sí, en Madrid, en Austria. Uf. Y sí. el otro hijo, aquel sobrevivió a la guerra, pero en las represalias que hubo posteriormente se ve que fueron muy duras y él, a través de la familia consiguió, que son familia que eran pescadores, que embarcó con ellos y en las costas de Marruecos se tiró al agua para entrar, para poder marchar a Marruecos. Y en Marruecos se apuntó a la Legión Francesa y nunca, Y nunca más Nunca es. más se bueno, sí, después posteriormente sabemos Sí, que se está ha dicho enterrado que en el ejército francés, Ah, bueno. nos dio información y está enterrado en, no sé, en una población de allí de Marruecos, pero pasó la guerra en la Legión Francesa. O sea que esta quizá es el preludio del franquismo que vosotros estáis comentando. Sí, pero realmente fue algo tremendo, ¿no? Lo que tanta gente vivió, sí. vuestras familias en Sí, esa sí. época. Pues Salvador, me gustaría ahora saber un poco de ti. ¿Dónde naciste? Bueno, Aquí en Cataluña, ¿no? sí, Barcelona. sí, en Barcelona. Bueno, en realidad sí yo quería hablar un poco mejor de la trayectoria que me llevó a mi conversión, pero que empezó en realidad con mi padre. La historia un poco viene de la familia, porque Mm. eh, yo he sido una familia de impresores. Mi padre podríamos definir lo que fue un rebelde tranquilo, porque ya Un desde rebeldillo. rebeldío, sí, pero que fue de los que aquellas rebeldías que trajeron consecuencias. Ya. Él fue en un pueblo nació en un pueblo de Lérida y aprendió el oficio de impresor, se trasladó a Barcelona. Aquí ya de joven tuvo sus principios ya de ilegal Una imprenta ilegal. bueno, a ver, primero yo he trabajado para cuenta de otro impresor, pero ya la ilegalidad ya la probó enseguida, porque La ilegalidad iba con él. sí, sí, porque aquel impresor hizo unos impresos que eran contra la dictadura de Primo de Rivera Vale, estamos hablando de los años de 20 los años 20. del siglo. Entonces los cogieron y todos los trabajadores y todo fueron a parar a la cárcel, Ya. a la Vía Laietana, en 2 días a los calabozos. Bueno, él trabajaba por una imprenta muy grande que trabajaba dentro de una entidad que se llamaba Silo Durán, que recogía chiquillos de estos de familias Vale, desestructuradas, sí. órfanos, etcétera, y los hacían trabajar en la imprenta en plan, digamos, casi esclavo. Ya. Esclavo, o sea que los pobres chicos recibían. Y eso lo comentó con un periodista de un periódico republicano de aquella época y lo hizo un reportaje sin mencionar la fuente de información que era él. Y total que hubo también un escándalo, pero consiguieron que la situación, el trato con estos muchachos fuera la cosa mejorara. Mm. Bueno, y él en fin, quería prosperar y pensó en establecerse por su cuenta. Se habían casado, vivían en un sitio que tenían un patio muy grande
y el día decidió comprar una máquina para poder empezar a trabajar por su cuenta, así, en pluriempleo, vaya, no pluriempleo, pues, él Sí, mismo, trabajaba en el otro sitio mientras estaba... él trabajaba y después afuera de horas pues hacía sus trabajos. Claro. Resultó que la compró el mes de junio del año 36. La compró, resulta que vi un anuncio que una máquina muy importante, automática, en fin, una joya para él, y la compró pagando la entrada, que costaba 2.500 pesetas en aquel tiempo, y después en los plazos correspondientes. Tenía el dinero para la entrada, pero resulta que la compró, la pagó, y esto fue el junio del año 36, y el julio del 37 resulta empezaba la guerra y se tuvo que marchar allí. Total, que no sé cómo cobró el pobre hombre que metió la máquina. Sé que lo cobró, pero no sé cómo. O sea, bueno, total, que bueno, pasó la guerra, cuando volvió por el hecho de ser impresor, lo destinaron a Barcelona para trabajar para el ejército, y estuvo aquí durante toda la guerra. Pero tenía un amigo que se llamaba La Torre, y un domingo por la tarde fue a visitarlo a su casa, y se encontró un montón de gente dentro de la casa. Una sorpresa, sí, que hay aquí, que hay aquí. Y resulta que la esposa de este amigo suyo, la Dor, era evangélica. Y resulta que en su casa, se hacía un culto de la iglesia evangélica de Barcelona. Y eso hombre, el impresor, no sé qué, tal, hablaron. Nos gustaría poder imprimir, no tenemos ningún folleto, no podemos hacer nada, no tenemos Biblias, no había himnarios, no había nada. Pues Samuel Vila pues le propuso que querían hacer una publicación que normal cada mes o cuando se pudiera, pues pues, de noticias y en fin, comentarios y lo que fuera. Vio que eran buena gente. Al principio él dijo, hombre, pues parece buena gente, son formales, pagan, pagan esto. Y total, que, que bueno, y un día por compromiso fue y lo invitaron, hombre, venga un día usted a la iglesia, tenemos una iglesia en el pasaje Nogués, una calle en Barcelona, que está allí cerca del hospital de San Pablo y tal, y verá, no sé qué, en fin. Bueno, y por compromiso, pues fue mi esposa, su esposa, mi madre, y yo, que era un chiquito quizá de 10 años o no sé. Y la verdad, me impactó, pero mucho, ¿eh? Y aún lo recuerdo porque, no sé, quizá yo, por motivo de la educación que estaba recibiendo, yo iba, claro, a confesiones, todo, y siempre me había dado la sensación de hablar de un Dios que era un Dios terrible, un Dios que castigaba, un Dios que de aquí vas a parar al purgatorio y estabas siglos y siglos allí pagando tus culpas que no sabías cuáles eran, pero que pagabas y tal. Si quieres que te diga, el cambio noté un cambio total. Aquel Dios terrible ya no era entonces ya no era un Dios terrible, ya era un Dios que amaba, y un Dios que, que, que decía que había muerto por ti y que quería tu salvación, y que no hablaba de castigos, ni de infiernos, ni de llamas, ni de cosas así. Total, que al salir de la iglesia le dije que podría volver al domingo otra vez, que podría volver. Se quedaron bastante sorprendidos. Volví a la iglesia, claro, como chiquillo, pues me mandaron a la escuela dominical con con los chiquillos allí. Y a partir de entonces empecé a tener relación con ellos. Hice muy buenos amigos, los amigos que hice fueron estupendos,
y fueron unos amigos De toda la vida. que me han durado hasta toda la vida. Y Bueno, entonces, a raíz de ahí, tus padres también Continuaron. bueno, continuaron sí, yendo. claro, me contaron viniendo, fue a la iglesia asistiendo y sí, nos fuimos integrando. Ahí la Pero iglesia tenía local. Sí. sí, la iglesia tenía que el local en la calle, en este pasaje Nogués, que era un local cedido por la familia, una familia de la iglesia, que se llamaba Giral, que es de la familia Giral, Sí, de los Girals. de de los los Giral. Giral. Había dos hermanos, Abel y Ricard Giral. Un hijo de Ricard Giral fue Daniel Giral Miracle, Que es el que aún queda. que aún está activo y que ha sido una personalidad dentro del campo del arte y que gracias a él Barcelona está lleno de turistas que visitan la Sagrada Familia y la obra de Gaudí, ¿Y eso? porque fue, Porque, fue dedicaron el año, se dedicó a ser el año Gaudí, promocionar el año Gaudí, lo promocionaron por el arte, por lo que es. como comisario del año Gaudí el Ayuntamiento de Barcelona y lo hizo tan bien que, 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 que los japoneses vienen corriendo a ver Gaudí y ahora todo Y el ahí mundo. está Barcelona Y, lleno y está de Barcelona turistas, lleno es de verdad, turistas por culpa de este hombre. de Daniel Giral. Pasa que él está muy delicado y ya no. Ahora Ya no ahora viene. está bastante delicado, Está en su pero es una casa y- personalidad que Sí que me habían valdría- dicho, tenéis que hablar con él, pero claro, no sé. Sí, A lo po- mejor en su hombre, casa sí. sí, Cuando vais a su casa, pues podría puedes ser intentar. interesante y es una personalidad. Es- Y ahí estamos hablando cuando tú eras jovencito, tal, son los años 40, 50. sí, entre 40 y 50. ¿Había esa sensación de Sí. miedo o de inquietud o vivíais? Bueno, al final la inquietud la había porque los años fueron muy duros en el sentido de que toda obra protestante, pues estaba reprimida. En la Vía Laietana, creo que es el 53, aunque aún estábamos dentro del departamento de comunismo, masonería y protestantismo. Toda obra que se realizaba impresa tenía que pasar previamente por una censura. Estaba en la Rambla, bajando mano izquierda, una de las, después del cine Capitolio que había una, y tenías que llevar allí las 3 ejemplares de las pruebas de lo que tenías que imprimir y te autorizaban, tachaban, borraban, si alguna cosa no gustaba y te autorizaban o no te autorizaban. Aquí ya porque tú ya sigues el oficio de tu Sí. padre. Sí. y- Bueno, yo en realidad en aquella época prácticamente era el aprendiz, claro, el año 45 yo tenía 10 años, ya trabajaba yo prácticamente a los 10 años ya trabajaba. Ya. Todas estas vicisitudes pues las tenía que vivir. Si tenía que llevarlas, hacer un recado y llevar las pruebas a la censura, pues las tenía que llevar y para que me esperaran. ¿Qué cosas solían tachar? ¿Te acuerdas? Bueno, cualquier cosa política que no era del agrado del régimen, esto ya ni hablar. no valía la pena ni hablar. Si hablaban de algo de moral, según qué cosa moral, por nada. Si era algo religioso, entonces como que era religioso, si era protestante, claro, esto tiene que pasar por la censura del obispado. Vale, ya Vale, era, y se lo llevabais a... ya no valía la pena hablar. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Pues que prescindíamos de la censura. Así que no. O sea que se pasó, porque claro, como el eco en la revista El Eco de la Verdad, por ejemplo, que fue la que cómo íbamos a pasar la censura, a pasarle la autorización al obispo
Ya, de, no, al obispo de los metían en la Barcelona, cárcel. que era un obispo, el obispo Gregorio Modrego Casaus, me acuerdo. Total, que las publicaciones se iban haciendo. Entonces vosotros publicabais El Eco de la Verdad. Bueno, empezamos publicando El Eco de la Verdad. Después, claro, después ya vinieron otros impresos, vinieron el señor Vila hacía el Sermón por Correo, que era una publicación que se mandaba a los pastores a las personas interesadas o que querían llevar una responsabilidad en la iglesia para darles Como un para dar curso, ¿no? unos Así, cursos o correspondiente. para servir o que ellos se basaran sus predicaciones con aquel texto, si podía ser. Más tarde ya la cosa ya se complicó más porque ya dijeron, hombre, es que pasa que las iglesias no podemos cantar. No, no hay, los himnarios eran unos himnarios antiguos de antes de la guerra, no había pocos, muy dispersos, muy variados, la cosa. Total que nos embarcamos en imprimir, los primeros himnarios. Bueno, después de una edición hubo otra y otra y otra y otra. Después el señor Vila publicó una serie de libros que eran muy interesantes y polémicos, porque claro, allí se discutían puntos doctrinales con la Iglesia Católica y en fin, ¿qué pasaba? Pues que tenían que salir diciendo algo de quién los editaba. Pues resulta que los editaban en Argentina o los editaban en Suiza o en Inglaterra. Claro, tú ponías eso y así. Y así fue. Vale. Llegó un momento en que éramos el único impresor en todo el Estado español que se atrevía a publicar publicaciones evangélicas. Cuando en esta revista, por ejemplo, El Eco de la Verdad, a veces había una denuncia que al mismo le llegaban, oye, es que he visto unas revistas que no sé qué, se quejaba el gobernador entonces empezaba a mover hilos y entonces buscaba al responsable o venían allí y lo prohibieran. No sé, esta revista no se puede publicar más. Bueno, el Eco no puede salir, El Eco de la Verdad no puede ser más. Entonces salió otra revista que se llamaba El Eco, sin ser la verdad. Y esto volvía a ser. La historia se repetía, entonces salía el cristiano español, entonces salía el evangelista. Ya, era lo mismo. Era lo mismo. Yo creo que en este caso aquí se repitió un poco la historia de Lutero y la Reforma, porque Lutero, si no hubiera habido la invención de la imprenta en su tiempo, su trabajo o su labor no sé cómo hubiera sido desarrollado. Y yo creo que esta imprenta, el hecho de haber una imprenta que pudiera dar difusión a la labor de las iglesias evangélicas y a la labor de tantos pastores y gente que trabajó para la obra del Señor en aquel tiempo, si esto no hubiera podido quedar de una manera impresa, la historia quizás hubiera sido de otra manera. Aquel periodo del franquismo tan oscuro y tan pesado y tan interminable. Yo pienso que la imprenta siempre ha sido, en ese caso, ha sido trascendental. Que en aquel tiempo para difundir el Evangelio no había otro medio que el papel impreso. Después el señor Josep Grau, que fue otro, quizá lo conocéis, que de Ediciones Evangélicas Europeas, EEE. Con él se realizó una cantidad muy importante de libros de estudio bíblico, de historia, de apologética, en fin, de muchos campos. Con este tuvimos un caso muy sonado que fue un folleto que publicó
que eran los 10 mandamientos. Aprovechando el éxito, el estreno de la película del mismo título en el Cine Coliseum de Barcelona, y un grupo de jóvenes de la iglesia, había el señor Monells y otros chicos, fueron por la noche allí a repartir a la entrada del cine, a repartir folletos de ese tipo. Bueno, pasó un día y al cabo de 2 o 3 días de repartir esto era plena Semana Santa de aquel año. Total que los cogió un policía y de allí, pues claro, sabieron que era donde se habían impreso, vinieron al taller, dijeron, bueno, ¿aquí qué hay? Empezaron a ver libros del Samuel Vila, libros, revistas de todo tipo, tal. Bueno, hubieron tanta cantidad que tenían que hacer un inventario de todo. Total que se ve que supongo yo que les cogió pereza de decir, uy, qué trabajo Aquí hay tenemos. mucho que hacer. Aquí hay mucho trabajo. Total que dijeron, mira, va, lo presentamos, Presentaron cerraron y cerraron. allí y pusieron precinto y allá lo cerraron. Total que hicieron un juicio por publicaciones clandestinas, porque, claro, aquello era un impreso que no llevaba pie de imprenta, no llevaba, bueno, todas las ilegalidades que quieren en aquel tiempo, no había todo. Como si no te lo legalizaban. Si no te lo iban a echar por aquí. Como no te iban a legalizar, pues era ilegal totalmente. La prensa extranjera empezó a meterse con ese asunto porque, claro, en España, que en aquella época, después de la guerra, que Franco quería dar una sensación de abertura y de tolerancia y de que ya no, aquello que le decían que si era aliado de Hitler y Mussolini, pues que se olvidaran y que aquí era un sitio que bueno, se respetaba la libertad, y eso fueron de los españoles en su tiempo y tal. Y total que hicieron el juicio, pero claro, la prensa extranjera empezó A presionar, a poner noticias de que en España, fíjate, en Barcelona ha pasado esto, por imprimir unos folletos, aquí la gente los han detenido y tal, qué escándalo. Ahora mi padre y al señor Grau creo que a 1 mes y pico de arresto. ¿Qué ponía en esos en ese folleto de los 10 mandamientos? No, nada, pues claro, ponía un poco de que, en fin, se hablaba de cómo eran los 10 mandamientos originales que estaban en la Biblia, Ya, y cómo a lo mejor se ha y tergiversado. cómo eran los 10 mandamientos que la Iglesia Católica pues enseñaba en la doctrina. Claro, sí. Eso no les iba a gustar. No, claro, no ponía bueno, en fin, es lástima, es una cosa que me ha sabido muy mal no haber conservado ningún folleto de aquel tiempo, pero no, pero ¿Quién sabe? A lo mejor Precintaron la imprenta bueno, también. sí, bueno, Ya, sí. bueno, total que pasó tuvimos el taller presentado. Bueno, esto fueron unas cuantas de las cosas que había, porque claro, mi padre fue, ya te digo, fue un rebelde muy tranquilo, muy porque aparte de estas ediciones, pues se realizaron en el taller impresos de libros en catalán, que eso también era otra cosa. Era otra herejía muy grande. En aquel tiempo, cuando empezó a haber un poco de apertura, porque en principio... ¿Qué años estamos hablando? Pues bueno, después de cuando acabó la guerra mundial, el 45, pues a partir de entonces, que Sí, son los a partir del 50, 50. empezaron a autorizar alguna cosa en catalán, pero ojo, tenía que ser un catalán, unas obras clásicas de aquellas con un catalán Del que nadie hablaba ya. normativo, sí, tipo como si dijéramos el Quijote en tiempo de Cervantes, el castellano aquel. Ya. Pues no podía, pues las obras clásicas de Mistral, de Ausiàs Marc, cosas así, de clásicos, pero claro, era aquello que bueno, resultaba que estaban impresas en París.
por ejemplo. ¿Sabes? Por ejemplo, la fecha era del año 35. Claro, Claro, se habían editado antes de la guerra, claro, representaban. claro. Eran situaciones que Claro, teníais que buscar la manera de poder hacerlo, lógicamente. se tenía que ser así. Había una cantidad de intelectuales que pasaron por allí también Claro, para... también es que sería un centro de, bueno, de donde llegaba la gente, pues así más disidente en diferentes áreas. Sí, Claro, era un un, se- lugar muy era, interesante, seguro. sí, era interesante porque resulta que, y esto una cosa un poco cómica, uno de los dos trabajadores que tenía mi padre, que venían, en aquel tiempo decían, había cajistas y maquinistas. Cajistas eran los que componían los textos, cogiendo las letras y montándolas y poniéndolas en orden para poderlas imprimir. Pues vinieron a trabajar en el taller dos chicos que eran policías nacionales de los grises. Eran dos chicos de Zamora, que por necesidad, por la necesidad y la miseria que había en aquel tiempo Claro. para poder comer, se habían apuntado a la policía y, eh, pero ni con con lo que ganaban como guardias no les daba. Y venían a trabajar. O sea, alguien nos recomendó, mi padre. Total que aquellos chicos estaban componiendo los textos de estas revistas y de estos libros que hemos estado hablando del señor Vila o catalanas, que si las autoridades competentes les hubieran mandado, sus compañeros tenían que haber venido corriendo a por ellos. Claro. Y total, que también fue, y aparte, los sustos que les dieron a los pastores o a los pastores que entraban allí y se encontraban en aquel momento con aquel que aún no se había quitado el uniforme ni había ya. O sea que había algún pastor se llevó algún susto. Vengo en son de paz. Sí, no, ay, que ya tenemos otra vez la policía aquí. Bueno, yo digo, Era común que la policía entrara a las iglesias, las cerrara. Sí, cerrarla, sí. Entrar, hubo épocas que sí, dependía según el momento que había pasado o alguna cosa que, no sé, depende, sí, pero nos encontramos que, por ejemplo, en la iglesia donde íbamos, que a veces pues había una pareja de guardias en la puerta. No sabemos así. A veces no irrespetuosas yo también. La gente entraba, salía, se los miraba y tal. Y a veces, pues cuando, no sé, en invierno así, hacía frío estar en la calle, pues les dije, pues pasen si quieren y siéntense y tal. Y sí, algunas veces me habían entrado, se habían sentado y habían estado escuchando el sermón que había pasado. Y yo tuve que hacer el servicio militar. sí. El servicio militar, quizás, no sé, quizás ya lo habéis Ir al hablado calabozo también. en otras entrevistas. La verdad Bueno, que no hemos tenido no, todavía anécdota del servicio militar, pero bueno, Pues mira, él estuvo en la cárcel. pues, aquí yo sabía que aquí iba a haber. aquí Sí, él y bueno, otro chico, sí, aquí que era, el, que era sí, también de aquí de Badalona. de Badalona. Bueno, ya de entrada, cuando te llamaban para filas para hacer allí, ya te hacían estaba la cartilla militar, que era todo la historial que tenías que tener, y de entrada ya eras católico, o sea, te ponían, ya no te preguntaba nada, todo el mundo, católico. Claro, ya tenías que, el primer obstáculo era tener que ir allí y decirle, no, oiga, eso tienen que rectificarlo. Yo no soy católico. Ah, no es católico, no. No. Bueno, qué raro. Bueno, total, que bueno, pues tú mismo. Pues ponían entonces evangelista o no sé. Bueno, total. Después ya, cuando ya estabas ya entrabas en el cuartel y ya te vestían de caqui y de todo esto, pues tenías que, entonces, bueno, aquí hay servicios que se tienen que los domingos ir a misa, se tienen que formar todo me tocó, por cierto, ir a Melilla, o sea que Uy, ya para hacerlo más complicado, todavía ya peor. tuve que ir a Melilla en fin, hacer
hacer la instrucción allí y también avisarles de que, oiga, yo no soy católico, por lo tanto me tiene que eximir de la misa y de todo esto, este servicio religioso, ¿no? Tengo que decir que en realidad que no, no tuve problemas graves en ese sentido. Me exhibieron, voy a decir, bueno, hasta que llegó el día de la jura de la bandera. Entonces pasó lo mismo. Todo el batallón formado, todo el mundo formado allí y tal, y en una misa que tenías que, todo el mundo, a la hora de que levantaban la hostia, pues tenía todo el mundo a arrodillarse. Y sí, había otro chico también Otro chico de aquí de evangélico de Badalona. Badalona y que también, no sé, tuvimos que decir, mire, oiga, aquí, ostras, esto ya es complicado porque claro, aquí ya todo el mundo tiene que formar parte de todo esto. Bueno, mira, total, haced una cosa, haced, como no os encontráis bien, haced ver que no os encontráis bien y salid y apartaros un poco como si tuvierais que, en fin, estuvierais indispuestos. Bueno, total que nos permitieron esto. Vale. O sea que aún pasamos. Esto, ya digo, temblando porque ya habíamos hablado, oído de otros compañeros, otros chicos, otros compañeros que habían pasado por esta situación que no les habían permitido salir, excusarse del acto este de la jura de la bandera y cuando todo el mundo se arrodillaba, ellos habían permanecido en pie. Y claro, aquello era un escándalo que allí había acabado hasta con consejos de guerra y chicos que habían habido que les habían puesto 2 años de sanción por desacato. Bueno, la justicia militar es así de dura, para no decir de bestia, ¿sabes? Pero bueno. Y total bueno, total que decidimos con este compañero, o con ese otro compañero, ir a la iglesia de allí de Melilla. Digo, bueno, pues ya que parece que la cosa está muy, muy tranquila y no nos ponen obstáculos ni problemas, vamos un domingo a la iglesia de Melilla. Fuimos un domingo a la iglesia de Melilla, pero se ve que allí pasaba como lo que antes hemos comentado, que había algún policía infiltrado y llegó la denuncia y llegó la sanción de que nos por ir a asistir a reuniones no autorizadas. No autorizadas. Este fue el motivo. Total que Al calabozo. al calabozo. Y nos tuvimos un mes. No, no, son 3 meses, 3 meses de sanción, 3 meses al Evangelio. Lo que pasa que antes de llegar a los 3 meses, pues ya llevábamos 2 así, llegó el 18 de julio y entonces hubo una amnistía, digamos, y nos dejaron salir. Pero pasó esto. Bueno, total que acabamos la... Es curioso las cosas como el Señor las realiza, porque de acuerdo con todo el reglamento del cuartel este, todos los soldados que eran sancionados, que habían pasado al calabozo, perdían los destinos a los que se habían acogido. Nosotros estábamos, bueno, los destinos, no sé si entiendes, te dan trabajos y te eximen de los servicio militar, de guardias y cosas así. Yo, por ejemplo, trabajaba en la imprenta. Claro, la imprenta. Otro era otras cosas, puede ser de ayudante, de escribiente, de lo que sea. Bueno, total que estábamos entonces teóricamente excluidos de cualquier servicio. Pero al haber pasado por el calabozo, pues habíamos perdido este privilegio. Y teníamos ya entonces que hacer todas las guardias, todos los servicios, todo cosa pesada de la mierda. Pero dijeron, ustedes se irán a hacer de
dijeron poseros. El pocero. Poseros. ¿Eso qué era? Pues mira, tenías que levantarte 1 hora antes de los otros chicos, bajar a un pozo que había allí, poner en marcha unas bombas para llenar Para que de el agua agua, subiera. el agua subiera a los depósitos y a la gente se pudiera lavar y tal. Y nunca más, y nada más, en ¿No? toda, ya todo, ya habías acabado todo el trabajo del día. Jolín, qué O bien. sea que no creo que hubo ningún otro soldado que hubiera tenido relajado, un destino más tranquilo que nosotros. ¿Y Y la- a la hora de casaros tuvisteis problema? sí, sí, También, otra vez que también, según también, iban pasando las etapas de la vida, también, nos ibas Es que, contando. es que también, aquella época fue dura para todo, ¿eh? también, Claro, también, todo era una también trama. dijimos, ya fue lo que ya Tenías que casarte en dicho. el sitio, si tenías suerte, pues allá donde sabías que había alguien que era un poco conocido o que sabía cómo era, para que te pudieran casar, porque tenías que Sí, casarte por lo civil, sí, Claro, sí, y eso claro. no, sí, sí, Y eso no podía no ser, podía ser. y eso sí, no podía ser. sí, Nos casamos en eh, Barcelona, dependía, oficialmente en sí, Barcelona, pero nos fuimos a Alicante a casarnos, claro. ahora, Pero ceremonia claro, civil. oficialmente constamos como que es aquí, Estábamos viviendo porque aquí aquí, había... según dependía del juzgado, hacerte una ceremonia civil. Ya. Una- Teóricamente nadie podía negarse, pero se negaban. O sea, Pero se que negaban y no te y casaban, ¿eh? dependía del taraná, del humor del juez o de lo que Sí, sea. sí. Total que nosotros tuvimos la suerte de que del juzgado donde nos tocó, la persona, sí, si el juez, bueno, sí, se casa, tiene que hacer estos trámites, como que yo había estado bautizado como católico, pues tenía que abjurar de mi fe y que el cura de la parroquia que me correspondía pues me autorizara. Bueno, tuve que ir a la parroquia que allí, decirles que juraba de la fe y que me hicieran un certificado. Para que Sí, te quitaran de la Iglesia Católica. Sí, como exactamente, si para que dijera, me dieran de baja de la Iglesia Católica Tú como para... no, a ti no te habían bautizado. Pues ella se libró de esto. Total, que bueno, hicimos hicimos toda esta operación. El cura, pues no sé, que eran no unas estaba, épocas muy difíciles, ¿eh? no estaba muy alegre, pero en fin, me hizo la autorización y total que nos presentamos al juez. Este dijo que bueno, tiró adelante todos los trámites y al final nos dijo, mire, pues ya está esto, ya están los papeles ya todos listos, tal día podemos podemos casarnos. Muy bien, fantástico. Y entonces hicimos los trámites para poder hacer la ceremonia religiosa en Alicante, de la iglesia donde es su familia, y los trámites, compramos billetes de tren y mandamos las invitaciones correspondientes a los amigos y familiares y tal. Y cuando ya estaba todo ya listo y tal, un día o dos antes del día que nos había citado el juez para hacer la boda, nos llama el secretario del juzgado para decirles que resulta que no podrán casarse porque resulta que el juez se había olvidado de que había una disposición de que el obispo tenía que autorizar esta boda civil. Y tenía un mes de tiempo para dar su consentimiento. Si no respondía, si no respondía se entendía que lo autorizaba, pero si tenía alguna objeción la podía presentar. Teníais que esperar un mes. Teníamos que esperar un mes. Cuando ya lo tenías todo organizado. Un desastre que fue tremendo. Y total que hicimos le dijimos al juez, vale, y el juez estuvo de Tenías que acuerdo. llevarlo al obispo. Teníamos, hacer toda la declaración, todo lo impreso, solicitando y pidiendo el permiso y tal y que cual, y presentarlo al obispado. El obispado entonces nos tenía que poner un conforme de que había entrado y, de tal, y esperar el mes. Bueno, total que pusimos que la fecha de un mes Un mes anterior. antes. Un mes anterior.
y se presentó allí. La presentamos No se dieron cuenta. y no sé. Se estaba muriendo Sí, el Papa de aquel tiempo sí, era el Papa de aquel tiempo se estaba muriendo. Pío XII. Y aquellos iban muy nerviosos. Se ve que estaban un poco nerviosos. Total, que lo presenté allí en la entrada, en la recepción. A ver, eso después me pusieron el sello, márchese. Y fuimos Aquella noche se murió el Papa. aquella misma, Sí. fuimos corriendo al juez, "Mira, ya lo tengo". Lo Sí, tenemos. y representa que esto ya hace un mes que se ha presentado. Y total que nos casaron. Ya está. Oye, qué listo. Ya Y es que al sabías final- trampear ahí. Madre mía, aquellas épocas eran muy es que- difíciles. es que- Si no fuera por la picaresca, Sí. estáis esperando todavía. es Sí, que- sí. es que, Sí, que era difícil, sí, que era eh, difícil, sí. ya digo, bueno. y El Señor y lo aquí- ponía así. Claro. Y luego continuasteis allí en la iglesia, en aquella iglesia del Passeig. Pasaje Pasaje que sí. no, sí, Sí, bueno, siempre es la misma. Bueno, es la misma, lo que pasa que, claro, que era un local pequeño. Que Era un local la iglesia- pequeño, por ¿Y eso esa la Sí. cerraron? Eh, ¿La cerraron también? Bueno, allí volvió también, también solo más o menos, porque resulta que entonces empezó a edificar una nueva iglesia. Bueno, sí, los que en aquella división que había habido, que unos habían optado por las iglesias de la UEB, estos se trasladaron a la iglesia de la Bonanova, que en aquel tiempo se estaba Edificando. edificando. Y los otros que permanecieron en la iglesia de Pasaje Nogués, en esta otra iglesia que en realidad se hizo pequeña, se edificó otra iglesia en la calle Verdi, Sí. Que es la que hay. donde tú viste hacer Sí, la con entrevista con Sí. Karma. No, pues allí. Que también también se realizó de una manera así, Sí, sin decir que era iglesia ni era nada. Ya. Bueno, total que cuando se inauguró la iglesia, y al cabo de 2 o 3 semanas la clausuraron. Por el orden del gobernador civil la clausuraron, porque decían que la autorización de la iglesia era para la calle Pasaje Nogués, pero no para la calle Verde. Pero no se había hecho el correspondiente El solicitud. papelito que- Solicitud. Total, que la iglesia quedó acabada de estrenar y Y presentada. presentada. Y presentada. Total, que Y entonces llegó Salvador, dijo, bueno, voy a hacer aquí unos papeles. no, Salvador estaba. Al final, cuando Salvador nos en hartamos, aquella época cuando la iglesia se hartó, estaba en Belilla. dijo, abrimos las puertas y nos metemos. Sí. Al final fue así. Al final fue así. Sí, bueno, Al cabo de esto- tiempo dijeron, bueno, ya está bien, esto- porque no hay manera. Claro. Pues mira, abrimos y mira, ya. Bueno, total, Las cosas ya fueron estas cambiando, supongo, y- vicisitudes de aquella época. No sé si Bueno, total que, bueno, nuestra historia ya es una historia normal y corriente que... ¿Cuándo empezó a ver ya, empezasteis a percibir más libertad o más pues, relax, así, bueno. poder hacer las cosas sin tanta presión? Bueno, los últimos tiempos ya del franquismo, ya la cosa ya no éramos un problema para el franquismo. El régimen ya tenía otros problemas se ven más grandes Ya. y a última hora. Y también la presión internacional fue la que decisiva. Cuando Franco hizo los pactos con los Estados Unidos Sí, para bases militares. Para bases militares Y y Estados todo eso. Unidos dijo, bueno, pero Sí, Claro. hay que abrir un poco. sí, exactamente, tuvieron que abrir un poco. Y las iglesias fueron un precio de los que, digamos, tuvieron que pagar para conseguir la ayuda americana Ya. y tuvieron que dejar, que habían de cambiar, pero costó porque todo estaba milimetrado de acuerdo con la Iglesia Católica. Ya. Por ejemplo, los nombres de las personas tenían que ser santoral. Hay mentes que uno no las puede entender, porque el generalísimo Franco podía tener él sus ideas y ya está.
pero hasta esas tonterías, No, no, Ya. ya digo, fue una fue época dura. no sé si la labor que se realizó mi padre y en la imprenta, ya digo, yo lo comparo un poco como la situación de Lutero con la época de que la imprenta se inventó y que la imprenta ayudó a Y difundir. tanto. Y yo creo que la imprenta, esta era una imprenta modesta, pero que hizo una labor que creo Enorme. que ayudó a que muchas cosas cambiaran. Pues es un honor conocerte, conoceros, Es, conocer un poco más de la vida de tu padre, también Salvador, y pues creo que te lo agradezco. los que ya hemos recibido y yo también, cuando yo nací, mis padres pues ya eran evangélicos y ya Es diferente, mi camino ha sí. sido totalmente diferente, ¿no? Sin dificultades, sin lo que vosotros habéis vivido, así que mi generación y las generaciones Sí, sí. siguientes tenemos que conocer estas historias y estar muy agradecidos, porque gracias al riesgo que vosotros corristeis, cambiando las Pues cosas, sí, sí, trampeando, sí, sí. editando, pues es que el Evangelio se ha podido difundir, ideas diferentes se han podido difundir, fomentar un pensamiento crítico y fomentar la libertad de pensamiento, y eso es gracias a gente como vosotros, así que muchas Bueno, gracias. Mi bueno. generación os debe Bueno, mucho. pues espero que sirva, que pueda ser útil este testimonio y Pues sí, porque todavía hay y países y hay que gente que está padeciendo, ¿eh? Es verdad. sí, pero Sí. esperemos que Pero ojalá y que... que no se tengan que repetir No. estas aventuras. Pues sí, por eso queremos recoger estas historias y darlas a conocer y seguir abogando pues por la libertad y Pues muy bien, muy Bueno, felicidades por este Nada. rato y por esta oportunidad de poder Gracias a vosotros. explicar todas estas aventuras. Espérate, no te vayas todavía, vamos a despedirnos de la gente. No, Y va a darnos un café. perfecto. Nuevamente muchísimas gracias y nos vamos a tomar un café ahora, Lidia y yo, con esta pareja tan maja. Gracias por escucharnos, esperemos que estéis disfrutando de estas historias y nosotras volvemos pronto con más cosas. Somos revolucionariamente y vendremos con más historias revolucionarias. Pues sí. Adiós. Adiós. Adeu.